Muy buenas tardes, queridos alumnos. Bien, vamos a dar continuidad a lo que es nuestro contenido de la unidad número 2. O sea, vamos a dar continuidad en el plan de desarrollo de nuestra materia. Hoy nos va a tocar hablar un poquitito, vamos a hacer una pequeña introducción para la unidad número 2, que es la exploración de la salud mental. Antes que nada, quería hacer una breve introducción a lo cual nosotros debemos de ir enfatizando un poquitito y manejar también, ¿verdad? De que cuando estamos por ahí, escuchamos muchas veces de que abundan las enfermedades de corazón, la leucemia, el cáncer, o ya sea la diabetes, y que son consideradas las enfermedades de mayor preponderancia dentro de lo que va a ser el mundo o la ciudad o el país. Por lo general, es importante que nosotros eh, tengamos conocimiento que la enfermedad mental es lo que más nosotros tenemos hoy día dentro de lo que va a ser el universo o el mundo todo. ¿Verdad? Es importante considerar también que la enfermedad mental es una condición médica. Sí. ¿Por qué decimos eso? Porque en cierto momento, cuando nosotros no podemos tratar de una forma ya adecuada, cuando la persona sufre ya a más de moderado a grave eh, los problemas psicológicos, entonces se tiene que derivar a un profesional médico, ¿verdad? Para eso existe el psiquiatra. Bien, entonces por eso es importante reconocer también que para todo esto de problemas psicológicos, nosotros no debemos de discriminar. ¿Por qué es eso? Porque puede haber niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. La mayoría de las personas que tienen un problema físico tienen también un origen psicológico. Ustedes saben que las emociones es aquel que nosotros empezamos a adentrarnos a través de los estímulos. ¿Verdad? Estímulos que nosotros recibimos de afuera son los que mueven nuestras emociones. Y esas emociones directamente actúan en el pensamiento. Y el pensamiento deriva a los sentimientos. Y este sentimiento es lo que nos lleva a nosotros a la acción. Que se accione de una manera negativa si es que esas emociones son negativas para nosotros. Es importante también entender que eh, debido a la carga que suponen al sistema sanitario público, los trastornos mentales son reconocidos como problemas globales. Entonces, eso es a modo de introducción nada más, ¿verdad? Bien, encontramos nosotros que hay varios tipos de trastornos, ¿verdad? Que se clasifican por grupo, el grupo A, B y C. Sabemos nosotros que el grupo A tiene enfermedades mentales como el paranoide, esquizoide, esquizotípico. Y del grupo B, el antisocial, límite, histriónico y narcisista. Y el grupo C, la evasiva, dependiente y la obsesiva compulsiva. Esto es a modo para que nosotros podamos entender nada más, ¿sí? Del grupo A son los considerados los excéntricos, conocidos así por su comportamiento extraño y fuera de lo normal. Son personalidades reservadas, con ausencia de relaciones personales cercanas y una excesiva emoción baja. Suelen etiquetarse con el adjetivo de extraños o excéntricos, ¿verdad? Y los dividimos de la siguiente manera, que va a ser el paranoide, esquizoide, esquizotípico. Y luego tenemos del tipo B, que son los trastornos que suelen ser personas que presentan unas emociones muy extremas. Y
descontroladas, son incapaces de gestionar sus sentimientos y eso les suele producir un enorme malestar y dificultad para tomar decisiones. Otra característica en común de los trastornos de personalidad del grupo B es que presentan muchas dificultades para relacionarse con los demás. Existen 4 maneras en las que se puede expresar el trastorno de la personalidad de tipo B, y es el antisocial, el trastorno límite, es decir, estos tipos de trastorno hoy día nosotros lo vivimos como el pan nuestro de cada día. Es importante considerar que hay una importante población con estos tipos de trastorno. El histriónico y el narcisista. Ustedes van a ir leyendo a qué se refiere esto para clasificarlo, ¿sí? El grupo C, finalmente, nos encontramos con esta manera de agrupar estas patologías de la mente. Este tipo de trastorno, la personalidad, se caracteriza por un patrón de comportamiento ansioso y miedoso. Suele vivir bajo el temor de que algo malo va a ocurrir. Y su mente suele estar ocupada por pensamientos recurrentes y obsesivos. Entre ellos encontramos el trastorno por evitación, el trastorno por dependencia, el obsesivo compulsivo, pero es importante dentro del obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo, tener en cuenta que puede aparecer de muchas maneras y su naturaleza no se reduce a ser meticuloso. Con la limpieza y el orden, por ejemplo, es importante comentar que los pensamientos obsesivos pueden también ser muy variados y, como consecuencia de ellos, las acciones compulsivas pueden ser de muchos tipos. Entonces, no solamente tenemos nosotros estos tipos de trastorno, el tipo A, B y C, trastorno de la personalidad. Tenemos también el no especificado, es decir, aquel que no cumple todos los criterios que estipula dentro del manual de diagnóstico. Entonces, podemos decir que es la persona en sí puede tener una personalidad mixta. Bien, entonces, es importante que nosotros llevemos en cuenta que estos tipos de trastornos no solamente con un tratamiento psicológico puede estar, sino también con el médico que va a hacer su terapia farmacológica, ¿verdad? Y uno de los psicofármacos más preponderante, o sea, que se tiene más en cuenta hoy día, es la fluoxetina, que ayuda a mantener un estado de ánimo relativamente estable con el que una persona puede empezar a mejorar sus conductas, ¿sí? Sin embargo, la pieza clave de los tratamientos de los trastornos de la personalidad es la psicoterapia. Es imprescindible que el individuo aprenda estrategias para poder afrontar y poder mejorar con el tiempo. Porque sabemos nosotros que la conducta es movido a través del aprendizaje. Y tiene que desaprender aquel que aprendió la persona, que es nocivo para él, desaprender para volver a aprender nuevos hábitos de conducta. Bueno, entonces, por eso, el objetivo del tratamiento es a que el paciente aprenda a vivir una vida estable, controlando y conociendo sus rasgos atípicos de la personalidad. Hay unas causas de los trastornos de la personalidad que debemos de tener muy en cuenta, que son los factores genéticos, el estilo de apego, ¿verdad? Inseguro, los ambivalentes o evitativos, y los otros factores que es importante que llevemos en cuenta, que es lo psicosocial. Es decir, nosotros debemos de siempre permanecer en el contexto biopsicosocial para que podamos tratarle a las personas. Y también tenemos el trastorno de estado de ánimo. Y sabemos nosotros que tenemos el bipolar, por ejemplo, ¿verdad? También la depresión mayor y el trastorno distímico,
Es importante también que consideremos los trastornos de alimentación como la anorexia, la bulimia. También es importante tener en cuenta los trastornos de atención, cognitivo, que son déficit de atención e hiperactividad. También las fobias que manejamos nosotros bastante bien ya en la sociedad, que hoy día nosotros, por esta pandemia mismo que estamos viviendo, o esta cuarentena, las personas manifiestan ciertos tipos de conductas fóbicas, ¿verdad? También los trastornos de ansiedad, que hay varios tipos también, ¿verdad? También tenemos los estrés postraumáticos, los estrés laboral, todo lo que nosotros vivimos es importante considerar. Trastorno de ansiedad generalizada, también tenemos lo neurológico, por ejemplo, el trastorno espectro autista, o el Asperger, muchas veces también decimos nosotros que es la mínima, ¿verdad? Entonces, es importante también considerar la esquizofrenia. Esto también nosotros debemos de entender que es una misteriosa enfermedad que por lo general se presenta en las personas de 16 a 30 años de edad. Afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. La causa de esta enfermedad se desconoce, ¿verdad? Entonces, los médicos tratan de controlar estos síntomas, sí, a los pacientes con fármacos o antipsicóticos. Pero es importante considerar que la inclusión de las terapias psicosociales enseñan un mecanismo de supervivencia a esos tipos de trastornos o a la persona que padece este tipo de trastornos. El diagnóstico y la psicoterapia. Vamos a hablar un poquitito de esto que es muy importante también para nosotros. El diagnóstico psicológico se refiere a síntomas o funcionamientos mentales emocionales. Se infieren por el comportamiento del paciente, ¿verdad?, por lo que dice que le está pasando. A pesar de los progresos en la neurociencia, estamos todavía a año luz de comprender esa complejidad del cerebro. Es decir, si nosotros mismos no nos conocemos del todo, entonces es difícil también de conocerle a los demás. Entonces, la exactitud con el diagnóstico muchas veces es imprecisa. Entonces es importante una y otra vez nosotros mandar a hacer esos estudios a medida que va pasando los tiempos, ¿verdad? El comportamiento mental emocional o sea, el cerebro es el que da lugar al comportamiento mental emocional. Entonces, en cada momento nosotros tenemos un cierto tipo de comportamiento a nivel de lo que nosotros vamos conociendo y aprendiendo. Existen varios tipos de diagnóstico psicológico, es decir, lo más preponderante es el sintomático. Esto van a ir ustedes entendiendo que consiste en agrupar cierto número de síntomas, lo que se llama un síndrome, en función y frecuencia, duración y etiología de su aparición. Y también tenemos el diagnóstico psicológico estructural, que consiste en intentar descubrir cuál es la estructura de la personalidad del paciente. Esto siempre va sujeta a la revisión de la función de nuevos datos para comprender cómo una persona completa es una persona completa y compleja. La estructura de la personalidad consiste en un tipo de vínculo que establece, ¿verdad?, esa persona con los otros. El objetivo es poder hacer una idea tridimensional del individuo y procurar entender cómo funciona concretamente esa persona. Bien. Entonces, de ahí el diagnóstico psicológico tiene esas herramientas que nosotros debemos de entender. Y lo primero, vamos a ver un poquitito, aquí se centra el psicodiagnóstico. Es un encuentro interpersonal
o interactivo entre las personas, el objetivo es lograr una descripción lo más ampliamente posible del funcionamiento de la personalidad y planificación de la intervención. El objetivo secundario, ofrecer un ambiente donde no se tema ser juzgado, sino escuchado. Tiene una duración limitada, los roles son indefinidos, pero para todo esto es necesario la detección de aspectos disfuncionales y recursos adaptativos potenciales. Hay unos pasos del proceso psicodiagnóstico que es importante considerar, sabemos nosotros que para elaborar un informe nosotros necesitamos ciertos parámetros. Entonces, aquí los pasos del proceso psicodiagnóstico se centran en varios aspectos que nosotros debemos de ir llenando y cumpliendo esos requisitos, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante de que entendamos que aparte de todo esto, cuando ya al último nosotros llegamos, entonces debemos de entender nosotros que hay unos resultados que nos brindan nosotros un parámetro para que podamos nosotros dar un diagnóstico al pronóstico y a las recomendaciones pertinentes al cliente o paciente. Entonces, de ahí nosotros debemos de entender de que si va a haber un proceso de que nosotros podemos tratarla a esa persona, entonces hay varios modelos que nosotros debemos de tener en cuenta. Uno de los que más nosotros utilizamos hoy día es el cognitivo-conductual, que es una forma de entender del cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que lo rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. La terapia cognitiva conductual le puede ayudar a cambiar la forma del cómo piensa a nivel cognitivo, sería eso, ¿verdad? Y cómo actúa a nivel conductual, y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. El sistémico, el modelo sistémico o la terapia sistémica es la aplicación de la teoría general de los sistemas en cualquier disciplina, educación, organizaciones, psicoterapia, etc. Por tanto, su estudio y práctica ponen especial importancia a la relación y comunicación en cualquier grupo de interacciones entendido como un sistema. Es decir, si nosotros estamos en una familia, el ambiente a eso que nosotros le decimos sistema, el sistema familiar debe de asistir también a una terapia. La psicoterapia humanista, al contrario que la corriente conductista, el modelo humanista en psicología defiende que esta ciencia se debe ocupar de la subjetividad. La terapia humanista está centrada en la persona. Entonces, sabemos nosotros que Carl Rogers es el que fundamenta este tipo de terapia. Por eso vamos a ir conociendo mucho más y cómo podemos nosotros ir manejando estos tipos de terapia, cuáles son las técnicas pertinentes para que podamos nosotros utilizar dentro del contexto de lo que va a ser las dificultades de la persona, cuál es la psicoterapia más adecuada que nosotros podemos utilizar en ello. Bueno, entonces vamos a ir ampliando esto en la próxima y me gustaría que lean y aprovechen el material que les voy a ir pasando, más las tareas que la completen de forma rigurosa, por favor, para que podamos nosotros ir entendiendo mucho más de qué se trata nuestra materia. Desde ya, muchas gracias. Continuaremos en la próxima clase.